Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Preguntas. Hoy me desperté en la mañana con muchas preguntas bien raras, la verdad. ¿Qué es la historia del tiempo presente? ¿Dónde están los jóvenes en esta narrativa? ¿Qué pasa con el México de antes, el de ahora y tal vez el del futuro? Los invito a unirse a esta conversación que la verdad está bien interesante con el doctor Daniel Ceseña, un experto en el tema. Él es doctor en Historia por la Universidad de Colonia en Alemania y actualmente es docente de la Facultad de Historia de la Universidad de Sonora en México. Para mí es un lujo. Recuerden, antes de eso, seguirnos en Instagram, @entrepreguntasoficial, déjenos su like, comenten, compartan y en Spotify también. Los invito a unirse a esta conversación y a disfrutar de la entrevista con el doctor Daniel Ceseña. Bienvenidos. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Carla también por la invitación. Ya estaba emocionado de poder estar en este podcast, soy fan y pues somos amigos desde hace rato, fuimos roomies cuando estábamos en Alemania, entonces es divertido de repente participar, tú participas de repente con cosas mías y ahora me toca a mí participar y pues estoy muy feliz. Daniel, partamos, ¿no? Primero, tú te desempeñas como historiador del tiempo presente, pero es como un nombre medio raro, largo y pomposo. ¿Qué es? O sea, partamos por lo básico. ¿Qué es en simple la historia del tiempo presente? ¿En qué se diferencia con la historia en general? Y también por qué es importante estudiarla. Bueno, la historia del tiempo presente todavía es algo que está en disputa, ¿no? Es algo que se está construyendo, no es una corriente historiográfica que ya esté bien definida, sino que está en proceso de formar las principales ideas, ¿no? Esto no significa que no la podemos usar hasta que esté terminada, ¿no? Hay otros pensamientos historiográficos que también están en construcción y que tienen más tiempo. Pues lo que propone la historia del tiempo presente y que se diferencia, por ejemplo, la que mencionaste del siglo XV, es que es aquella que estudia o los acontecimientos o los procesos que le tocan y que vivieron las últimas tres generaciones vivas, ¿no? Por ejemplo, Mm. tú, tus papás y tus abuelos, si están dentro de esa temporalidad, básicamente es lo que estudia la historia del tiempo presente. No tiene una temática así central. Nace más o menos de los procesos dictatoriales de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Lo pasan aquí a, por ejemplo, cuando se estudiaba la Shoah en Alemania, ¿no? O el régimen de Vichy. Y aquí cuando brinca a Latinoamérica, nace también de los procesos dictatoriales, sobre todo en Argentina, ¿no? ¿Qué estudia? Pues estudia sobre todo la violencia, ¿no? En un principio estudiaba sobre todo los procesos de violencia, de trauma. Últimamente la historia del tiempo presente ha empezado a expandir a otros temas como culturales. Hay, por ejemplo, historias del tiempo presente que están trabajando hasta la salud, ¿no? Cómo se controla la salud, cuáles son los procesos por ejemplo, de control decirlo de forma fea, si están locos o estas cosas, ¿no? Y entonces existe una metodología, pues es una metodología multidisciplinaria, ¿no? En la que se meten varios herramientas de otras disciplinas, pero nosotros la estudiamos principalmente desde la historia y desde las memorias, ¿no? Yo creo que también otra de las cosas que es interesante de la historia del tiempo presente es que es una historia que no busca ser neutral, que toma una posición política Mm. y que se decanta de golpe, ¿no? O sea, tú no dices, yo voy a ser neutral y voy a tratar estos temas desde mi neutralidad, ¿no? No te dice, yo tengo una postura, por ejemplo, soy de izquierda y lo hago por esto, porque, o sea, mi familia, bla, bla, estuvo involucrado y eso, ¿no? Y se dice, no se trata de ocultar. ¿Por qué se debe estudiar? Yo creo que es interesante. Al principio decían como que no se debe estudiar el presente desde la historia, uno porque hay que dejar cierta distancia con el objeto de estudio, porque si no, pues si está muy cerca, como que lo va a tener muy personal y vas a estar más inclinado a no ser parcial, ¿no? O no a ser neutral. Y lo que dice la historia del tiempo presente, y ahorita que tú decías la historia del siglo XV, bueno, pues todavía hay gente que es que si le dicen que Cortés era un asesino se enojan, ¿no? O que si Benito Juárez estaba en contra de los indios, pues hay sentimientos todavía muy fuertes. La distancia con el objeto de estudio no involucra que tengas una cierta neutralidad.
Y por eso se debe estudiar, porque no podemos dejar nosotros de lado los temas, nosotros los historiadores me refiero, los temas de lo que está en lo coetáneo, y sobre todo no podemos quedarnos fuera y decir, bueno, esto es un tema que es del periodismo, ¿no? Si nosotros con nuestras herramientas historiográficas podemos entrar al estudio y analizar estos procesos que los estamos viviendo, y que nos influyen y nos cambian las perspectivas, pues no hay que dejarlo de lado, ¿no? Hay que estudiarlo también desde la historia. Oye, y te tengo una pregunta, porque en México se habla mucho, mucho de la idea de la historia del tiempo presente, pero como en otros lugares, yo el concepto creo que nunca lo había escuchado. Entonces, ¿hay una diferencia entre México y Estados Unidos o otras partes de Latinoamérica? Y lo segundo, ¿cuál es el tema que tú estudias? Tú hablabas de de distintas cosas que se estudian dentro de la historia del tiempo presente. ¿Qué estudias? Bueno, primero lo del si existe no hay como que un término general, ¿no? En este sentido me refiero a, como te decía ahorita cuando empezamos, que es relativamente nueva y se va construyendo todavía. Entonces en Latinoamérica tienen nombres distintos, en Estados Unidos tiene historia del tiempo, creo que contemporáneo. Depende, ¿no? Del país, Sí, de historia hecho, del en Chile creo que se llama presente. historia contemporánea. ¿Cómo? Creo que en Chile sí se llama como historia contemporánea nomás. Creo que en Argentina es historia del tiempo, historia del presente o historia Mm, del tiempo coetáneo. Va cambiando el nombre. Por eso, ¿no? Porque es un término que está en construcción todavía. No es algo que esté formado, ya como que haya una norma que diga, bueno, todos vamos a tratar este tipo de historia. No, se va cambiando. Diferencia, tienen pequeñas peculiaridades cada una, pero a grandes rasgos es más o menos lo mismo, ¿no? Este tiempo de lo coetáneo, de las tres generaciones, que nace esto del proceso de violencia, de trauma, y que busca posicionarse políticamente. En general es eso, ¿no? El doctorado estudié lugares de memoria construidos o que se fueron marcando a través del movimiento estudiantil en mi ciudad, que es Hermosillo. Y ahora que ya estoy más pegado ahora en mis estudios como académico y postdoctorales, ya me pegué más a la historia del tiempo presente, pero no buscando como que encontrar la violencia o el trauma, la represión. A mí me gusta decirle que como que ya me deprimo demasiado solo como para estudiar esos temas, entonces quería estudiar la parte bonita, ¿no? Que es la parte cultural de estos movimientos que se dan en el presente, y yo estudio las juventudes, cómo se politizan y cómo se radicalizan a través de la cultura. No pensar de que todos de repente se volvieron maoístas o leninistas, sino qué pasó, porque estaba de moda, ¿no? En ese tiempo ser disidente y qué los hacía moverse, por qué la música, si la música, el rock, la vestimenta, eso es lo que yo estudié, ¿no? Que cómo se politizaron estas generaciones que son heterogéneas y sobre todo cómo se radicalizan en un norte extremadamente conservador como era el mexicano, ¿no? y en ese sentido, si no me equivoco, son movimientos como o movimientos estudiantiles o juventudes en general durante los 70s y 80s, ¿no? Claro, Que eso es post matanza de Tlatelolco. Entonces, ¿desde dónde nace esa idea? Porque no sé bueno, lo voy a decir así porque no encuentro otra palabra, como la tendencia siempre es los 60, pero específicamente el 68, ¿no? Por su historia. Entonces, ¿de dónde nace esta idea de estudiar los 70s y 80s, las juventudes en los 70 y 80, y también cómo la vas desarrollando? los primeros estudios que se empiezan a hacer justamente sobre el 68 y que te tiene es como que los estudios del 68 son como que los estudios de los movimientos estudiantiles en México, ¿no? Descartan todo lo que pasó, o no se descarta per se, pero pues se le da más interés al 68. Hay una amiga, colega, la doctora Denise Judo, que dicen como que si el 68 fuera el parteaguas de todos los movimientos estudiantiles, cuando no lo es, ¿no? Entonces, los primeros estudios que se hacen sobre el 68 son los llamados, trabajados por los autores-actores, ¿no? Que son personas que estuvieron en los movimientos estudiantiles del 68 y lo cuentan como si fuera, o sea, hacen sus estudios desde su perspectiva de que la vivieron.
A partir de los 2000, 2010, empezamos a entrarles personas que ya no tienen necesariamente que ver con, o sea, que estuvieron en los movimientos porque somos todos más jóvenes o menos viejos, pero ahí yo entré a mi estudio porque mi mamá fue activista, ¿no? En los 70. Entonces, cuando aquí en Sonora, y en Hermosillo en particular, hubo un movimiento, un gran movimiento que le dicen estudiantil popular, ¿no? En el 67, y que le ponen como parteaguas de los movimientos sociales en Sonora. Es más, hasta hay gente que lo dice que es como que el antecedente del 68. No, no, no lo es, ¿no? Entonces todo lo que se estudiaba aquí era como que del 67 y de principios de los 70, cuando fue otra explosión muy grande de movimientos estudiantiles en la Universidad de Sonora, la Unison. Pero mi mamá siempre me contaba que ella entra en el 76. Entonces dije, bueno, pues, ¿por Ujú, qué se está dando prioridad a esto si tenemos como del 76 al 84 fuerte movilización estudiantil? Entonces, ¿por qué no se estudia eso? Y pues por los amigos de mi mamá, pues ya fui conociendo gente que estuvo involucrada, me fue gustando la idea y ahí me fui brincando a este tema sobre todo estudiarlo segunda mitad de los 70. También entra pues de quitar la idea de que el 67 fue uno central para los movimientos estudiantiles sonorenses, y dos, dar voz, al final de cuentas, los que del 76, perdón, es la parte del movimiento estudiantil que logra que entren los llamados rectores activistas aquí, ¿no? ujú. El movimiento estudiantil logra tomar la universidad, por así, bien entrecomillado tomarla, ¿no? Pero logra tomar la universidad. Entonces es como que una parte importante del movimiento estudiantil para que no se estudie. Aún así, yo me descarté después del doctorado de estudiar los movimientos estudiantiles, porque empecé a encontrar que los jóvenes eran el actor principal y yo dije, no quiero estudiar a los líderes, ya tienen demasiada luz, ¿no? Quiero Ujú. ver las bases, por qué rayos se están moviendo. Eso es lo que me interesó. ¿Qué carajos hacía que mi mamá, que trabajaba en la CONASUP, una tienda, la audiencia mexicana la va a conocer, que venía de Obregón, que se politizó en Obregón, pero por el rock y por los cabellos largos, es lo que dijo yo. Yo dije, ah, cabrón, ¿por qué pasa esto? Y no estudio todas las juventudes, porque todas las juventudes son amplias, ¿no? Sino las juventudes universitarias estudio. Pensando que la universidad fue como un espacio donde se permitían entrar varios pensamientos y que eso mismo facilitó la politización y la radicalización de las partes que estuvieron. Que lo que he estado viendo es que también las preparatorias sirvieron mucho para la politización, justamente por estos movimientos contraculturales. Y una pregunta, de hecho que no la tenía preparado, me llegó acá. ¿Es la universidad pública y las preparatorias públicas? O estudias como algo más general? Estudio en ese tiempo estaba la Unison en Hermosillo, creo que eran las únicas, que era Mm, pública, y hay todo un proceso de la expansión de la matrícula que permite que entren a finales de los 60 muchos hijos de obreros. Entonces la ah, universidad, si bien era pública en los 40, la Unison aquí empieza en el 42. Si bien en esos primeros 20 años era pública, era élite, ¿no? Por ejemplo, la escuela de Derecho era una escuela de cuadros priistas, ¿no? Y funcionaba la universidad como productora de mano de obra para la industria. No para conocimiento, ¿no? Sino solo para la industria. A partir de que se da esta masificación, que es un fenómeno no nomás norteño, no nomás mexicano, sino latinoamericano y occidental. Son estos procesos de modernización, modernización sociocultural, ¿no? Que se están dando en Occidente. Entonces, dentro de este contexto, entran muchos alumnos, universitarios, que son hijos de obreros, primera generación de universitarios, gente pobre, sobre todo gente de foránea, ¿no? Viene mucha gente de fuera de Hermosillo a quedarse a estudiar aquí. Y entran muchas, no tanto para el 68, 69, 70, 71, 72, pero para el 75, 76 y empiezan a entrar muchas mujeres a la universidad. Para que veas la diferencia de jóvenes. De los activistas en el 76, 78, de la Escuela de Derecho nomás había una mujer, ¿no? Ya para el 79, 80 ya había mayor cantidad de activistas mujeres.
Mientras que en otras escuelas sí, ¿no? Como trabajo social, que era una escuela predominantemente de mujeres, así sí había más. Pero a la derecho, que era esta escuela de cuadros priistas y tomada por el priismo, sí se diferencia mucho estos cambios socioculturales que se están dando, ¿no? Que se pueden ver a través de cómo entran, cómo va cambiando la población universitaria. Ahora, me hablabas de, claro, que tu mamá se politizó a través de la música, el estilo, la moda en general, ¿no? Y para allá va mi pregunta. Primero, qué es lo que te llama la atención de la generación de los 70 y los 80, de la juventud en general? Y más específico, ¿existen diferencias entre los jóvenes de Sonora o de Hermosillo y lo de Ciudad de México, que es lo que más se sabe, ¿no? O donde aparecen como los documentales. ¿Hay diferencias, semejanzas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay que aclarar para los que no son de México, Sonora es un estado que está al norte, colinda con Estados Unidos. Estamos ahí por abajito de Arizona, cerquita bueno, de Texas no, de California. Entonces estábamos en los 60, o sea, a un lado de Berkeley, ¿no? Del mero explote musical, contracultural. Ahí estábamos cerquita y la frontera entre México y Estados Unidos, por más de que ahora se vea así como militarizada y con un muro gigante, pues antes no era así, ¿no? Las formas de pasar en México no eran realmente ilegales, ¿no? No había tanto, no había muro, la forma para dar la visa era mucho más fácil, entonces sí había mucho intercambio y se traía mucho material o cosas de Estados Unidos para México, lo que aquí en México se le conoce como la fayuca, ¿no? Que es todas estas mercancías que pasan ilegalmente y se venden aquí. Por ejemplo, la frontera, los pueblos o las ciudades que están en la frontera, como Nogales, Cananea, Agua Prieta, escuchan radio gringa, ¿no? Entonces ahí en la frontera, pues era este espacio donde se escuchaba música, se escuchaban los Creedence, mucho rock en inglés. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Porque también es interesante. ¿Por qué me interesa? Aparte porque como que aquí donde nací yo es una casa donde siempre se ha escuchado música desde los 70. A mi papá le gustaba mucho Ujú. el rock setentero. Mi papá era de Nogales. Entonces siempre estamos escuchando música en inglés y música de rock, ¿no? Mi papá empezó a trabajar muy joven y dice que él siempre decía que le robaron la juventud, ¿no? Que él quería ser así como hipión y estar ahí con la chamacada, con sus pantalones de mezclilla, pero de campana y sus botas. Pero no, pues tenía que estar trabajando en una maquila. Entonces mi papá siempre traía música de esta, ¿no? Y nos fuimos, y mi mamá tenía música de la latinoamericana, del Silvio, Pablo, pero setentera. A partir de eso, como que me fue gustando, yo me empecé ya a meter en los movimientos estudiantiles y me recordaba películas, no sé si has visto esta película de Casi Famosos, que es una película de una banda de rock, está basada creo que en el Allman Brothers. Bueno, entonces me gustaba toda esta idea del rock con cambios culturales, apertura de mente, apertura de nuevas formas de socializar, nuevas formas de ver la vida, lo hipioso. Y dije, pues yo no soy tan cool para estudiar el rock. Entonces, cuando empecé a conocer por una maestra que conocí justamente, Francisco, cuando estábamos en Alemania por Valeria Manzano, me empecé a ver, mira, hay posibilidades de estudiar las juventudes y todos estos productos culturales y bienes de consumo que están detrás de esta politización y radicalización. Y fue como le entré a eso, ¿no? De ahí viene mi interés, que es familiar y que me gusta mucho la música de eso. Ahora, ¿cómo eran diferentes los primeros grupos de rock en México? A diferencia de ahí de tus lares, Francisco, de Argentina y de Chile, que empiezan a cantar, por lo menos Argentina, no sé si Chile, que empiezan a cantar en español directamente el rock. En México en los 60 cantaban en inglés, ¿no? Y como te digo, las ventajas de la frontera es que pues había más gente que sabía inglés aquí y que los discos llegaban primeramente aquí. Entonces músicas como los Saxon, La Tierra, empiezan a irse desde el norte de México, Sonora, Baja California, lo que era norte, ahora Baja California, se empiezan a ir para Ciudad de México. Entonces,
Hay una idea que lo que produce la modernización sociocultural de los años 50, 60 y 70 es que la apariencia de un joven en Londres en el 72 iba a ser muy parecida a la de Ciudad de México. Por algunos cambios locales probablemente serían diferentes. Y lo mismo iba a ser un vato de Berkeley que un vato bueno, en Santiago, ¿no? ¿Por qué? Porque las masas, la moda, la moda de masas se vuelve ya no regional, sino se vuelve por occidental por lo menos. Tomando esto en cuenta, que sí había vestimenta o ideas, ¿no? Escuchar el mismo rock, escuchar otras cosas, sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, tenía una maestra yo que nació en Nogales y estudiaba en Nogales, Arizona, y luego se fue a estudiar la ENA a Ciudad de México. La ENA es la Escuela Mm. Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ella llevaba sus pantalones de mezclilla, los jeans, ¿no? Y le decían fresona, pues así como nosotros. Me imagino. No, pero ¿quién tiene dinero para comprar pantalones de mezclilla? Y en Los el norte no se... Levi's. Sí, pues en el norte, y mi mamá me contaba, no, en el norte tío, yo no quería traer pantalones de mezclilla, yo quería traer manta, porque eran los hippies. Y en la Ciudad de México, y al revés, pues todos traían manta y querían traer pantalones de mezclilla. Entonces, hay otras diferencias de la ropa que se usaba porque era más fácil que entrara por Estados Unidos. Mm. Vas y te compras allá en Estados Unidos un montón de pantalones y ya los vendes, ¿no? O es muy común aquí irte un día o ida y vuelta, irte a Nogales, irte a Mm. Tucson, comprar y regresarte, ¿no? Es una cosa que no es nuevo, siempre se ha hecho. Probablemente ahorita esté bajando un poco por los precios muy exagerados que trae Estados Unidos. Pero entonces, esas diferencias sí hay y sobre todo que hay que tomar los aspectos locales cuando se estudia una región, ¿no? Estudiamos, por ejemplo, la región en latinoamericana, pero cada localidad tiene sus aspectos propios. Y estos aspectos propios, por ejemplo, en el norte sería lo conservador, lo extremadamente conservador que era el norte, ¿no? Y que fue un movimiento tan disruptivo el de los 60 y los 70 que se puede ver en la prensa, cómo estaban asustados, cómo la iglesia estaba asustada, cómo las élites estaban asustadas, que venían a romper la idea de la familia, la idea patriarcal, de cómo ser, a la misma idea de cómo se hablaban con los maestros, ¿no? De mantener una relación más o menos horizontal. Ellos lo que buscaban, ¿no? Y decían, no, se tiene que mantener el maestro como superior y el alumno Mm. como el que haga caso, ¿no? Sí hubo una ruptura sobre todo en eso, ¿no? En lo conservador. Y la diferencia es, yo creo que lo conservador, que era el norte, diferenciándolo de Ciudad de México, que es esta urbe que siempre fue la vanguardia, por lo menos los últimos 80 años. Y Sonora no, pues Sonora, por más de que no tuvimos nada o mucho impacto en la guerra de Cristo, fue muy conservador, muy cristiano. Mm. Yo creo que por los rancheros, ¿no? También son más cerradones, ¿no? Y teníamos una población mínima para esos tiempos. Ahora somos una ciudad de casi 1 millón, pero allá éramos muy poquitos, pues. Entonces, sí, hay diferencias, Mm. sí hay Sí. muchas similitudes también, pero sí hay diferencias que marcan estos procesos. Que yo creo que es ahí donde está lo interesante de estudiar estas cosas, las diferencias, porque por qué está pasando y cómo afectan a la sociedad, cómo revientan, ¿no? Cómo la idea de la familia, se mudan muchos jóvenes de las afueras o de los otros municipios para Hermosillo, y también cómo se vive, si viven con mujeres y con hombres, cómo se le respeta al padre ausente, ¿no? Todas estas cosas son interesantes. Bueno, nos vamos a mover a los años 90 y a los 2000, un periodo que en Latinoamérica se le conoce como transiciones democráticas o caminos hacia la democracia. En ese contexto, México también se ha posicionado con que los 2000 son o es el momento de transición democrática. Entonces, en primer lugar, te pregunto si tú como cientista social, historiador, pero también como ciudadano mexicano, ¿estás de acuerdo con esa premisa? ¿Por qué? Y en segundo lugar, también se ha analizado lo que se llama como la idea del destape, ese proceso que post dictaduras, periodo tan represivo, aparece una explosión sexual o una sexualización de la misma sociedad. Entonces mi pregunta sería, primero, si estás de acuerdo con la idea de transición democrática en México en los 2000 y segundo, si se vio o se dio este destape que estaba sucediendo en el resto de Occidente. Para empezar, yo me inclinaría más a los académicos y a los que estudian estas cosas
como dicen, no es mi tema, así que si iba alguna tontería, una disculpa, que es alternancia, ¿no? No es cambio de régimen en lo absoluto, es una alternancia a un partido. ¿Y cómo lo logra? O sea, un partido, el que tenía ya alianza con el PRI, que ya llega a un acuerdo con el PRI, que funciona de la misma manera que el PRI. Entonces no hay un cambio radical en el sistema político mexicano, a lo mejor un poquito más conservador solamente, pero no veo yo esta, más allá de una alternancia política de partidos. En lo Ujú, del destape, no sé, yo creo que no estuvo tan marcado como en España, ¿no? mm, Con Franco y con las películas de Almodóvar, que era, vamos a hacer lo que no nos dejaron hacer en todos los años, vamos a hacerlo, ¿no? Y que siento que ahí los científicos culturales sabrán más, pero lo que yo vi es como que más hartazgo, ¿no? Como ver mm, los mil con las posibilidades de cambio que colapsan y se ve en el reflejo del cine, en el buen cine mexicano que cuestionan o en otros, porque también hay una producción masiva de cine en el 2000, ¿no? Con películas como Sexo por el Lágrimas y todas esas cosas que no van cuestionando, ¿no? Son gente de riquillas y la madre. Pero los que sí están cuestionando es como que un hartazgo, con las mismas canciones de los 90, los 2000, también un hartazgo, un cansancio, por más de que ahora Molotov diga que estábamos mejor, cuando él hacía canciones, cuando ellos hacían canciones que estábamos mal, bueno, ahora sí estábamos mejor. Bueno, pero Molotov planteaba también esto, ¿no? Un hartazgo, sin plantear nada, sin decir nada, pero un hartazgo, un basta, ¿no? mm. La maldita también, ¿no? Y los 2000 pues es lo mismo, ¿no? Es un hartazgo que es, pensábamos que iba a cambiar, siguen las mismas cosas, sigue la misma mierda. Entonces, no hay un destape, en todo caso yo lo diría ahorita en el 2018 que sí hay un cambio más fuerte y que se ve, no sé si tanto en el cine, pero como, mira, como yo como joven que fui en el 2000, sí era bueno, joven también de escuela privada, ¿no? Pero sí era más hartazgo y no había mucha politización, no había, se veía mal, la política se veía mal, ¿no? Era como que estas cosas no, estas cosas aburren, no hables de eso. Y ahora, como maestro, yo que regresé a México después del 2018 de la victoria del Morena, sí hay un interés, se habla más, no es tema tabú la política y se entiende, y ni la izquierda, ¿no? La izquierda en mis tiempos era mal vista, de nuevo, como joven Mm. de colegio privado. Pero yo he dado clases en colegio privado, ahora estoy en universidad, pero también se plantean cosas distintas, ¿no? Yo creo que entonces destapes, tú hablas, el movimiento femenino tiene mucho que ver, feminista tiene mucho que ver en eso, ¿no? Lo que va a la par con el 2018, no es que uno salió por la otra, sino que van a la par, pero se desarrolla, a mí me encanta ver las conversaciones que se dan entre alumnas y entre alumnos sobre estos temas, ¿no? Que antes no se daban, y era como que la feminazi, ¿no? Sí se daban. Tomando en cuenta lo último que decías, que me interesa mucho sobre las discusiones que tú escuchas en el salón, en la universidad, me interesa porque yo lo que veo, y también lo veo en Chile, es como y bueno, y no solo yo lo veo, también hay otras personas que lo comentan al respecto. Hay un giro hacia lo conservador en Latinoamérica, también en Occidente, pero centrémonos en Latinoamérica, donde cuando antes se cuestionaba la familia, la idea de familia, el patriarcado, el matrimonio, etcétera, el tener o no tener hijos, incluso se cuestionaba si no había que consumir drogas o alcohol. Actualmente lo que se cuestiona es lo contrario. Es como una vuelta a naturalizar la familia, el matrimonio, la propiedad privada, el tener hijos. Y mi pregunta es, porque yo lo veo también no solamente desde los discursos de derechas, sino que también lo veo dentro de movimientos de izquierda o de política de izquierda institucional. Entonces, Claudia Sheinbaum, ahora que, bueno, es una política, es la presidenta de México y es una persona de izquierda, o sea, se autodefine, ¿no? Como parte de la izquierda, me intriga si la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum como presidenta es parte de esta ola conservadora, pero con vestimenta de izquierda, o si de alguna forma es una excepción a todos estos discursos que están penetrando en la sociedad fuertemente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo no creo que sea una excepción México dentro de la región. Está Lula, está Ok. Petro.
yo creo que hasta tu presidente, ¿no? En cierto sentido fue, si va de regreso, bueno, será otra cosa. Pero están ahí, ¿no? Y hay una idea de que bueno, a lo mejor la gente lo votó porque pensaba que es distinto, que era de izquierda, ¿no? Sí hay, siento que, bueno, primero con lo de Morena, ¿no? Si está vestido, no creo, yo creo que sí es un partido de izquierda y que es un cambio de régimen, lo que sí tenemos en México, a diferencia del 2000 que hablábamos, en el 2018 sí, sí es un cambio de régimen, ¿no? Se ve claramente cuando con el pleito con las élites, ¿eh? Lo que busca, las prioridades, ¿no? Lo de Obrador de primero los pobres, ¿no? Entonces sí plantea cosas distintas y creo que se puede ver bien estos cambios y estas nuevas prioridades con los pobres y con los viejitos. Que ahí sí hay un cambio que les está haciendo la vida mejor, ¿no? Los niveles de que está sacando de pobreza también, ¿no? Pero más allá de eso, Morena tiene errores, claro que tiene errores. Falla, por supuesto, nadie no es perfecto, ¿no? Sobre todo en los estados, ahí está deficiente, ahí está a kilómetros de distancia el gobierno federal de los gobiernos en estados que fallan y que a veces, eso sí parecen, que están vestidos de izquierda. Aquí en Cananea, por ejemplo, ¿no? Cananea es una ciudad minera famosa Mm, por la huelga de Cananea. Acaban de meter una ley, el municipio, gobernado por Morena, de que van a limitar la protesta, ¿no? Tienes que pedirle permiso a la ciudad para protestar. Y tú dices, no me jodas, pues es un gobierno de izquierda. Hay un descontento, sí, lo puedo ver entre jóvenes y entre adultos que dicen, bueno, ¿dónde están las bases de Morena que si son de izquierda no les están dando entrada, ¿no? Y entran puro expriista, expanista, que nomás se ponen mm. el chalequito morado y ya van y dicen somos de izquierda, ¿no? Sus políticas, sus acciones, están tan mal. Ahora, lo prefiero esto que el pasado, por supuesto que prefiero esto, ¿no? No, 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 no. Yo creo que los que militamos y los que son partícipes de Morena, pues decir y decir basta ya de esto, ¿no? Sí siento que hay un giro a la derecha, no sé si tan fuerte en México como en otros países. Por ejemplo, Salinas Pliego como que no logra pegar, ¿no? Mm. Pero en las conversaciones sí se escucha mucho y sobre todo también de la izquierda lo anti-woke. Y el wokeismo como el enemigo. La izquierda siempre ha sido caníbal, ¿no? Pero sí estoy de repente a veces en la crítica al wokeismo que no plantea nada de sustancia, que no va a la profundidad, que es una forma de romper la izquierda, pero atacarlo y ser tan virulento de la misma izquierda contra el otro, bueno, trata de convencer, ¿no? Y sí hay esto de la familia tradicional o hay que casarse, ya ni siquiera no te casas y es, Inga, ¿tú qué estás haciendo, no? Sí, 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 está mal visto. No creo que sea las mayorías, a lo mejor son voces muy ruidosas. A diferencia de otros países, pues no creo. Y México, por más de que siempre haya estado gobernado por la derecha o por intentos de derecha, no es tan derechista, creo yo. No sé, me pueden sorprender. A lo mejor conservadores sí, pero derechistas no tanto, ¿no? Es como que sí hay por la historia de la revolución y la guerra contra la iglesia, sí hay un cierto sentido de que hasta los derechosos les da vergüenza decirse que son de derecha. Entonces, eso es una buena señal, ¿no? Si ellos se avergüenzan. Ahora sí hay más modos, sobre todo el PAN, con estas nuevas lógicas que trae, sí lo dicen con orgullo, ¿no? Y Lili Telles y toda esta gente nefasta. Pues sí lo dicen pero yo creo que la gran mayoría que sí tiene pensamientos de derecha, sí se dicen, no, pues soy conservador, no soy de derecha. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Creo que sí hay un movimiento, pero en México no es tan fuerte y que Morena está sirviendo para, si no para detener estos avances de la derecha, sí para poner sobre la mesa a la izquierda y que ya deje de ser estigmatizada y que se hable ya de eso y los jóvenes y los viejos nos metamos en política y discutamos, que ya no digamos, ay, todos son iguales. Ay, siempre van a hacer lo mismo, que se queden allá. Si no vamos a entrarle, ¿no? Y ojalá que Morena sí cambie y deje de meter a los panistas y metan a todos los que andamos aquí, ¿no? No que quiera un puesto. La última pregunta, Dani. Y esta es una pregunta de viejo, porque bueno, tú te hablas así de adulto joven y todo, yo ya sé que soy viejo. Eh, la pregunta es, vayamos a los jóvenes, que tú estabas hablando de ellos también. ¿Dónde está la juventud?
mexicana o digamos mejor sonorense en particular? ¿Cómo los estás mirando? Puedes hablarme de tus estudiantes, como me puedes hablar de la juventud en general. Y cómo ves esta juventud hacia el futuro. La verdad me interesa porque yo no tengo idea. No, Pancho, los 30 son los nuevos 20, por eso estamos jóvenes. Y los 40 van a ser los nuevos 30, así que vamos a Dile estar a mi todavía rodilla, jóvenes. dile a mi rodilla y ahí no se dio cuenta. De mente somos jóvenes. Bueno, no sé, porque de repente no agarro yo, me dicen cosas, el otro me decía el chapulineo y decía, ¿qué? O el ghosting, y yo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Casi que tengo que tener un diccionario cuando hablo con mis alumnos. Pero es que yo vengo de una generación muy apagada, donde, como te decía, cualquier activismo, cualquier cosa, cualquier política era mal vista. Yo en mi preparatoria éramos yo y otro amigo que habíamos escuchado Silvio Rodríguez, que habíamos escuchado y que sabíamos de izquierda, ¿no? Todos los demás les valía. Sí, el 2000 también es eso, ¿no? No nomás en México fue el hartazgo, sino también en ver la música de Estados Unidos de los 2000 también como un grito el grunge, ¿no? También es un grito Ujú, de la alienación en la que vivíamos. A diferencia de ahora, yo regresé en el 2019 y empecé a dar clases en el 2020, poquito antes de la pandemia, creo. Y sí sentí alumnos, sobre todo las mujeres, que traían preguntas e inquietudes sobre el feminismo y sobre la lucha la lucha de izquierda, ¿no? La lucha progresista, mejor decir progresista. Y pasó la pandemia, me vale, ya no di clases y volví a clases como hasta el 22 23. Los dos veces fueron en colegios privados, ¿eh? Y en el 22 ya encontré una muchachos de primero de prepa y quinto creo que de prepa de clases, ya más abiertos a discutir del... Antes era la idea del pobre porque quiere, pues ujú. era como que la base, ¿no? Y ahora sí había una discusión. Y fíjate, morros y morras de escuela privada, ¿no? De colegio privado. Y sí se discutía más, se planteaba ideas distintas, tenían intereses, les querían aprender. Y luego ya me fui a la universidad. Bueno, y doy clases en sociología y en historia. Ahí hay ciertos perfiles, ¿no? No vamos a decir. Aún así, estar más movidos que también en mis tiempos, ¿eh? Sí se meten más. Por ejemplo, en la política universitaria, maestros pervertidos que están dando clases, ¿no? Y se movilizan para correrlos, o maestros flojos que no quieren dar clases, se movilizan. La lucha, por ejemplo, acaba de cambiar de ley la universidad, la Unison, para que los alumnos voten también por jefe de departamento, jefe de facultad y rector. Ahora, por ejemplo, hay pleitos con el sindicato porque no se prometen más, la administración promete más de lo que tiene que dar, ¿no? De lo que da, perdón. Y los alumnos apoyan también a los alumnos como antes, ahí andan en la marcha los alumnos, ¿no? Andan movilizados en organizaciones estudiantiles. Y creo que es así a bote pronto, sin tener nada. ¿Cuál es la frase? No tengo duda, pero tampoco, no tengo pruebas, pero tampoco dudas Ajá. que el cambio de régimen y el cambio político en México ha ayudado a que a que se pueda. No hay represión como había antes, hay más jóvenes que pueden salir a marchar, hay más espacios para jóvenes en los niveles bajos, ¿no? De la política, no en los niveles altos, pero hay más espacios. La tele, ¿no? La tele pública, si tú te fijas, lo que ha hecho Canal 11 Canal 22 es abrir a la audiencia temas que antes no se trataban, ¿no? El 68, los movimientos contraculturales, hablar de los olvidados en la historia, de los subalternos. Sí plantean cosas, los medios alternativos también sirven y que no son cerrados ni vetados como con el priismo o el panismo, también sirven para que otras opiniones fluyan y te organices y te puedas mover. Sigo diciendo que yo creo que el movimiento de jóvenes más importante ahorita es el feminista y es el que los trae, para no decirlo más feo, cagados, ¿no? A los que mantienen sus posturas tradicionales y creo que este movimiento feminista, esta ola, sirve para entender estos cambios que tú planteas, Pancho, del vuelta a la derecha, ¿no? A la familia tradicional, como tratar de poner a la mujer en su lugar de nuevo.
Porque las discusiones que se dan, por lo menos en el aula, entre morros conservadores, con morras feministas, son bien interesantes, bien potentes. En tiempos de alienación, donde es más fácil que te quedes solo, es más fácil echar la culpa a la mujer, ¿no? De, te está liberando. Entonces, que esté pasando estos movimientos feministas, creo que sí rompen con ciertas ideas y que eso te inclina a radicalizarte a la derecha. Desde mi ignorancia, de mi posición ignorante, ¿no? Todos somos ignorantes, todos. Oye, Dani, muchas gracias por la entrevista. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Te encuentran en la Facultad de Historia de la Ahí, Unison, ajá, ahí pueden encontrar, te va a pero venir en también en Hermosillo. tu Instagram. Es buena fecha para venir a Hermosillo, no te derrites cuando sales a la calle. Así que mi Instagram es daniel.cecena, C-E-C-N-A. Oye, muchas gracias. Y ustedes síganos en otro capítulo de Entre Preguntas. Si te están gustando las entrevistas y las conversaciones y te interesa este proyecto, déjanos una propina. Pueden hacer una pequeña aportación voluntaria en Buy Me a Coffee. Somos buymeacoffee.com/entrepreguntas. Allí nos pueden invitar a un cafecito virtual. Cada aporte se invierte directamente en mejorar el equipo, la producción y en crear más contenido de calidad. De corazón, muchas gracias por todo. Sigan escuchándonos y nos vemos en un nuevo capítulo la próxima semana.